Profe, Ya. me gustaría partir preguntándole cómo fueron sus acercamientos a la ingeniería y cómo decide dedicarse a la ingeniería mecánica. ¿Qué la motivó, qué la llevó a tomar esa decisión y si tuvo algunos referentes? Porque usted fue una de las primeras mujeres en hacer este magíster en este caso. Sí. Bueno, mira, a mí desde chica me intrigan un poco cómo funcionan las cosas. Me encantaba ver los juguetes, abrirlos, ver cómo funcionaban. Y también me entretenía mucho las matemáticas y la física. O sea, a mí de verdad me entretenía. Yo cuando iba a clases de física y resolvía problemas, para mí era divertido hacerlo. Entonces siempre supe que por ese lado es donde yo tenía que dedicarme. Ahora, cuando estaba en el colegio, yo pensaba que iba a estudiar arquitectura, eso era mi primera opción. Y yo creo que un poco porque uno ve que hay más mujeres, es una carrera un poco más para mujeres la carrera de arquitectura. Pero después de que en ese tiempo la PA, a último momento me decidí por entrar en ingeniería. Y dije que pues, no sé, em, decidí que tal vez ingeniería iba a ser más para mí y entré a plan común, en donde la idea inicial estaba que en un principio iba a estudiar arquitectura y yo dije, bueno, podré estudiar ingeniería civil, ¿no es cierto? Estructuras, que también era más o menos algo similar. Pero en el camino, en segundo año, nosotros tenemos que tomar cursos que son cursos de distintas carreras, ¿no es cierto? Y elegí un curso que era de la carrera de ingeniería mecánica, que la verdad es que yo no sabía mucho sobre la carrera, más en realidad casi nada, que es lo que pasa con mucha gente, que mucha gente desconoce un poco de qué se trata la carrera. Y ahí empecé a conocer más la carrera y me gustó mucho, porque la gracia que tiene ingeniería mecánica es que es una carrera en donde tú aplicas la física a problemas reales. Entonces, no solamente ves la teoría, sino que ves cómo eso de verdad se aplica a resolver un problema existente, algo que de verdad resuelve problemas a la gente. Y ahí me decidí a entrar, pues. Éramos poquitas mujeres. Cuando yo entré en mi generación éramos dos mujeres y en la generación antes y después había una sola mujer más, así que éramos poquitas. ¿Y en el ámbito profesional tuvo alguna referente mujer que la motivara a seguir estudiando por el área de la ingeniería? A ver, tengo dos hermanas mayores que son ingenieras. Entonces, por ese lado yo tenía referente de que había mujeres estudiando ingeniería. Ahora, mecánica no. Ahí yo diría que yo me arriesgué un poco en elegir esa carrera. En realidad no tenía referentes ni de hombres ni de mujeres de la ingeniería mecánica. O sea, en la ruta usted descubrió que lo suyo era la ingeniería mecánica. Sí, Ya. sí, no, de hecho cuando decidí tomar la especialidad, hubo harta gente que me cuestionó un poco, me preguntaba que por qué no elegía una carrera más, una especialidad más femenina, biotecnología o química, que mecánica como que no me iba a ir bien. Solo por el hecho de ser mujer le decían eso. Es que era una carrera que había muchos hombres, ¿no? Y efectivamente sigue siendo así, siguen habiendo muchos hombres. ¿Y cuándo se dio cuenta de que lo suyo iba por la docencia también? También en el camino, ¿eh? Ahora mis dos papás son profes universitarios de química, así que yo creo que algo de la familia viene también. Pero cuando entré a la carrera, en realidad de antes yo empecé a hacer ayudantías desde plan común. Cuando empecé a hacer ayudantías me empecé a dar cuenta que me gustaba. Y con las primeras veces que hice clases auxiliares también me di cuenta que me gustaba hacer clases y que me iba bien también, que los alumnos les gustaba la manera en que yo enseñaba. Profe, y en su relación con la inclusión de mujeres a las carreras de ingeniería, ¿cómo ha visto ese progreso? ¿Ha habido progreso efectivamente y cómo se nota esa diferencia? Sí, hay progreso más lento de lo que nos gustaría. Yo creo que una de las cosas que más ayudó fue estos cupos que hicieron para mujeres en primer año, porque eso igual hizo que se pegara un poco un salto de como un 20-22% de ingresos de mujeres a un 30% que estamos teniendo ahora en primer año. Pero aún así es poco, o sea, lo ideal es que llegáramos
no sé, porque que efectivamente estuviéramos cerca de la mitad de mujeres, mitad de hombres. Y si después ves las especialidades, ahí se empieza a notar más la diferencia, especialmente las especialidades que son eh, históricamente más masculinas, tienen menos mujeres. Mecánica, yo creo que no llegamos más al del 18% mujeres. ¿Y qué crees? Ahora, claro, Dígame. sí, perdón, pero de todas maneras han ido aumentando. Si yo recuerdo de mi época o antes, casi no había mujeres, o sea, eran aún menos. Entonces ha ido aumentando y yo creo que ha ido aumentando también por el hecho de que uno ve referentes. O sea, el hecho de ver una mujer estudiando y que le va bien y que puede hacerlo y que es valorada, eso hace que las niñas se atrevan también a entrar a la carrera. Y desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, ¿ustedes lo plantean como una problemática el hecho de que se necesitan más mujeres en la ingeniería y que necesitamos más cupo y más inclusión de mujeres? Sí, sí, no, efectivamente es necesario que haya más mujeres en ingeniería porque es importante tener cuando uno hace proyectos de ingeniería, tener esta diversidad de opiniones y de visiones. Eso hace que los proyectos sean finalmente más ricos, los resultados que uno obtiene. Y en mecánica también es algo que lo tenemos presente, nosotros tratamos de hacer charlas, hicimos hace poco con la Oficina de Diversidad de Género, de equidad y de diversidad de género, un estudio para entender un poco por qué las mujeres entraban o no entraban a la carrera y cuál era la experiencia que tenían dentro de la carrera, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones que ojalá puedan incentivar más niñas a entrar a la carrera. Súper bien. Profe, yéndonos hacia el área de su investigación, usted ha destacado por su aporte en este sistema de detección de posibles fallas en estructuras a través de el hacerlas vibrar. Me gustaría que nos Ujú. explicara a quienes no nos centramos en la ingeniería mecánica más en simple, cómo ustedes logran detectar, cómo hacen vibrar estas grandes estructuras que pueden ser principalmente eh, el fusilaje de aviones o de helicópteros, y cómo ustedes logran detectar esas fallas, cómo se emplean, cuáles son esos mecanismos que logran detectar unas eventuales fallas en estos materiales. Ya. Mira, lo que pasa es que en realidad las estructuras están siempre vibrando. Esto sirve también para estructuras civiles, para puentes, edificios también se aplican estos métodos. Las estructuras siempre vibran y la forma en que vibran, las frecuencias con las que vibran son características de su estructura. Entonces, si yo hago un diseño de una estructura, puedo predecir la forma en que va a vibrar. Entonces, si ocurre una falla, ocurre un daño, lo que va a pasar es que va a cambiar la forma en que vibra. Entonces, los métodos que trato de hacer yo es que detecten este cambio y que no solo lo detecten, sino que puedan deducir a partir de ese cambio qué es lo que pasó y qué tipo de falla tiene la estructura. Y ahí es un problema de modelación inversa, porque yo conozco el resultado y quiero saber qué, qué estructura inicial, qué modelo llega a ese resultado. Ya, perfecto. Y cuando una vez que se detecta una falla, ¿cuál es el proceso siguiente? ¿Qué es lo que se tiene que realizar en función de mejorar esta estructura? Eh, claro, hay varios caminos. Uno, primero, identificar por qué ocurre la falla, ¿no es cierto? Las estructuras es normal que fallen, especialmente si están sometidas a vibraciones. Cuando están sometidas a vibraciones, eventualmente se van a fatigar y se van a producir grietas y fallas, y por algo tienen una vida útil. Ahora, si las fallas ocurren antes de lo previsto, entonces hay que hacer un estudio de ingeniería y saber por qué ocurrió esa falla y poder modificar el diseño para resolver el problema de por qué estaba ocurriendo esa falla anticipada. Ahora, si la falla estaba dentro de lo previsto, no es necesario cambiar el diseño porque, digamos, ocurrió de acuerdo a lo que se estaba esperando, sino hay que planificar el mantenimiento que se le vaya a hacer, ¿no es cierto? Ya sea mantenimiento para recuperar la estructura o para hacer algún cambio. Ya, perfecto. A la gente que nos está mirando, recuerden que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat que vamos a estar respondiendo al final de la entrevista. Ya. Profe, por otra parte, como usted lidera el programa de innovación en manufactura avanzada, me gustaría preguntarle sobre cómo enfrentan hoy los desafíos a los que nos afectan, como por ejemplo la crisis climática, el hoy estar trabajando a vía remota, y también sobre
¿cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué estamos ahora? Eh, sí, bueno, mira, el programa de innovación en manufactura avanzada, si uno lo traduce, o qué significa manufactura avanzada en términos simples, es digitalizar la manufactura. Entonces, es conectar las máquinas, ¿no es cierto? Conseguir estar monitoreando, teniendo datos en línea y estar monitoreando en línea los equipos se conecten entre sí, que uno pueda estar prediciendo, haciendo ciertos tipos de predicciones, de pronósticos. Eh, Todo eso, la idea es poder ir haciéndolo en línea, ¿no es cierto? Sensorizar los equipos, etcétera. Entonces, todo esto cae súper bien con lo que está pasando ahora, que uno, como dada la pandemia, se está disminuyendo lo más posible el trabajo presencial, ¿no es cierto? Y por tanto estamos de cierta manera forzados a hacer estas cosas en línea. Y las empresas que ya tenían instalados estos sistemas son los que están funcionando, digamos, mejor, ¿no es cierto? Y los demás han tenido que de manera rápida, teniendo que ir adaptándose a esto y ir avanzando un poco más, mucho más rápido de lo que iban, para poder llegar a esta etapa de digitalizar, ¿no es cierto? Esto también un poco, me hablabas del tema de sustentabilidad también. Sí, Porque también van un poco en ese camino de tratar de hacer los procesos más eficientes, que uno ocupe menos recursos. Finalmente, si yo estoy monitoreando y evito las fallas y evito la pérdida de recursos también, voy a estar ahorrando, y voy a estar ahorrando, por ejemplo, energía, materiales, desechos, etcétera. Más o menos de tratar de hacer los procesos lo más eficiente posible. costos de traslado también se podrían, o sea, de esta forma como que evitamos. Claro, sí. Profe, y dentro de las soluciones que ustedes ofrecen en este programa, ¿cómo lo enmarcamos en una economía circular? ¿Cuál es el rol de ustedes dentro de esta economía circular? Hay, Mira, el programa tiene varios proyectos. Cada uno de sus proyectos lo que trata de hacer es desarrollar un producto asociado a manufactura avanzada. Entonces, por ejemplo, hay unos proyectos que son directamente relacionados con el tema de economía circular, perdón. Uno de los proyectos está relacionado con la remanufactura de partes y piezas ocupando escaneo 3D y soldadura robotizada, para que uno, por ejemplo, las piezas mecánicas usualmente están sometidas a desgaste, y después de un tiempo hay dos opciones: o yo cambio la pieza o la recupero. Y la recupero quiere decir que yo añado material en la zona donde se desgastó. Y obviamente esa recuperación de las piezas, en vez de estar botándolas, ayuda a la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, ese proyecto en particular está directamente ligado. Ahora, hay otros proyectos en donde eh, tributan un poco al tema de economía circular, pero tal vez no tan directamente. Por ejemplo, lo que te decía yo, tenemos proyectos que están relacionados con el monitoreo de equipos para evitar sus fallas. Y el hecho de que eviten las fallas de los equipos, quiere decir que nosotros tratamos de que los repuestos de los equipos duren lo más posible, de que no estemos perdiendo materiales, de que no hayan fallas de producción, de que a veces cosas fallan, ¿no es cierto?, y generan contaminación o generan problemas de seguridad. Entonces, al tratar de reducir todo ese tipo de problemas, también un poco ayudamos a la sostenibilidad. Perfecto. Profe, y en este sentido del contexto de la crisis climática y el teletrabajo, ¿cómo cómo se incentiva desde el programa la producción, la manufactura, la innovación? O sea, el programa, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar soluciones que sean innovadoras, y tratamos de desarrollar estas soluciones en conjunto con las empresas, un poquito para incentivar, ¿no es cierto?, que haya innovación en las empresas y que vayamos un poco hacia la digitalización, hasta hacia el trabajo más remoto, ¿no es cierto?, más seguro, etcétera. Entonces, es un poco la labor que tratamos de hacer. Ok. Profe, y en el marco de la crisis actual del coronavirus, el COVID-16, hemos visto que desde varias universidades han estado implementando prototipos de ventiladores mecánicos, y sobre todo desde la Universidad de Chile, donde el Departamento de Ingeniería Mecánica ha tenido también una participación importante. Y me gustaría preguntarle
¿qué tan factible es hoy la posibilidad de llevar a cabo estos ventiladores mecánicos, estos prototipos más bien dicho? ¿Cómo, si Chile no se destaca por ser un país productor, podemos sacar adelante esa posibilidad y lograr aportar a la crisis en la que nos encontramos hoy día? Ujú. Mira, te voy a contar desde lo que yo sé, porque yo no estoy involucrada directamente en el proyecto del ventilador que están haciendo. Pero una de las cosas que se está haciendo en este prototipo de ventilador mecánico es que se está fabricando con piezas que ya están en Chile. Entonces no es necesario, no vamos a fabricar piezas nuevas, sino que vamos a juntar piezas que ya hay para hacer funcionar un ventilador mecánico. Y en ese sentido ahí uno ve la factibilidad de que efectivamente se puedan fabricar en Chile. Hay varios proyectos de ventiladores mecánicos alrededor del país. Por lo menos conozco 10, cerca de 20 proyectos distintos de ventiladores y casi todos son bien, han llegado a etapas donde ya están haciendo pruebas en pulmones artificiales y algunos ya en animales. ¿Y existen actualmente empresas capacitadas para desarrollar estos ventiladores mecánicos? ¿Hay un interés? Sí, sí, la mayoría de estos proyectos que te digo yo que se están haciendo en colaboración con empresas. Porque la universidad sola no podemos fabricar, nosotros podremos desarrollar los prototipos, diseñarlos, pero no podemos llegar a la etapa de producción. Para poder producirlos hay que hacer las alianzas con las empresas. Y por eso es importante encontrar estas empresas que puedan proveer las piezas y empresas que puedan hacer el ensamblaje también de los ventiladores. ¿Usted sabe más o menos cuánto se demora, cuánto tarda en fabricarse un prototipo de este tipo de ventiladores mecánicos? Eh, Mira, lo que yo sé es que en la universidad se demoran cerca de 1 o 2 semanas, pero no, yo me imagino cuando ya está como industrializados. Por ejemplo, la Católica hablaban de producir 200 ventiladores semanales, que ellos podrían tener esa capacidad en alianza con una empresa. Entonces ya cuando se está produciendo ya en cadena uno podría hacer una fabricación más masiva. Yo creo que el problema no está en la fabricación de los ventiladores, sino que efectivamente se puedan llegar a usar en personas, porque eso no es fácil. Hay que pasar por varias etapas y que efectivamente tenga la certificación de que se puedan utilizar con personas. Esa es la parte más difícil de que lo puedan lograr. Claro, la certificación. Sí, sí, o sea, que médicamente sea aceptado como un equipo médico. Profe, y además de esta participación en la fabricación de prototipos, ¿de qué otra forma el Departamento de Ingeniería Mecánica ha participado para contribuir en la crisis actual del coronavirus en Chile? Eh, Desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, el principal proyecto que estamos haciendo es el ventilador y apoyar a, a las empresas dentro del programa de innovación en manufactura avanzada, que tiene relación un poco con el tema de digitalización e ir avanzando en tecnología. Eh, Teníamos un proyecto también para hacer estos túneles sanitizadores, eh, pero no se ha terminado. Directamente se encuentran trabajando, me imagino, en laboratorios en el departamento, ¿no? Se escuchó medio cortado. ¿Qué me preguntaste? Si se encuentran actualmente trabajando en laboratorios en la facultad. No, no, todos los laboratorios están cerrados. El único laboratorio que está funcionando es el Fab Lab, donde están trabajando los ventiladores, y tenemos gente trabajando en el taller mecánico, que también es donde están fabricando piezas para los ventiladores. Pero los laboratorios de investigación están cerrados. Ya, y en este caso de los que sí están funcionando, ¿qué medidas se han tomado, medidas sanitarias para prevenir la expansión del COVID-19? Bueno, todas las medidas estándar, necesito ocupar guantes, mascarillas, alcohol gel, mantener la distancia social. Y el personal eh, reducido igual me imagino. claro, lo mínimo. O sea, solamente las personas que sean efectivamente necesarias que vayan. No se pide que vaya personal de aseo, no. Solamente las personas críticas son las que están asistiendo. Ya, perfecto.
Profe, y en su caso, con los estudiantes, las clases online, ¿cómo ha visto ese proceso? ¿Ha sido muy complicado adaptarse, generar una relación cercana quizás con los estudiantes? Sí, es que es distinto. Bueno, primero preparar una clase para hacerla online y después cuando tú la dictas, porque es distinto. Cuando tú estás en la sala de clase, tú estás viendo a tus estudiantes y tú ves corporalmente cómo responden y si tienen cara de que están entendiendo, están muy perdidos. Pero cuando estás haciendo la clase, tú no ves a nadie. ¿Ok? Entonces no tienes ese feedback, no, como que no es lo mismo. Y lo que hemos notado, y que bueno, los estudiantes lo han hecho saber, es que para ellos también es bien difícil mantener el ritmo de las clases online. ¿No es cierto? Porque no es lo mismo tener que estar todo el día conectado a un computador y después de que te estén mandando tantas tareas, se hace difícil. Sí, sobre lo mismo que estábamos conversando, aquí nos llega una pregunta sobre qué opina de la situación actual de las clases online. Quizás aquí sigue preguntando si considera que la falta de laboratorios va a afectar a la formación de los estudiantes, de los y las estudiantes. De todas maneras, por lo mismo, los cursos que es necesaria las experiencias de laboratorio, se está pensando en de alguna manera retomar esas experiencias el segundo semestre o en verano, porque son experiencias que son necesarias. Y es que no es lo mismo el aprendizaje online que presencial. Ahora, lamentablemente, estamos en una situación que no podemos manejar nosotros y tenemos que adaptarnos. ¿Y cree que estamos preparados como para seguir teletrabajando y en las clases online? Eh, yo creo que sí, pero es que ha sido un proceso de aprendizaje, tanto de los profesores como de los alumnos. Hemos todos tenido que adaptarnos a este nuevo sistema. Yo creo que sí lo podemos hacer funcionar. No es la mejor, no es lo óptimo, no es lo mejor, pero yo creo que sí podemos, por lo menos el primer semestre podemos terminarlo, bueno, vamos a tener que terminarlo de forma remota. Y espero que el segundo semestre podamos tener clases presenciales. Y en base a su experiencia en la docencia, ¿cómo cree que podría repercutir como la carga académica y además las clases online en la salud mental de los estudiantes y también de los profesores? Me imagino que igual debe ser estresante y De estresante todos, también como adaptarse a, a esta nueva forma de trabajar. de todos, sí, nadie se siente a gusto cuando te cambian la manera en que trabajas y para los estudiantes es difícil, ¿no es cierto? Están en la casa, probablemente están con sus hermanos, tienen que compartir el computador con los papás, eh, no es lo mismo, están todo el día en el mismo ambiente, todo el día pegado al computador, entonces no se les hace fácil. Y los profesores tenemos el mismo problema. Si también estamos trabajando todo el día en el computador, tenemos que resolver los problemas de la casa eh, y además estar preparando estas nuevas clases para el sistema online, obviamente a todos nos afecta y además que estamos en una pandemia, si no es una situación normal, ¿no es cierto? Además estamos preocupados por todo lo que está pasando. Entonces claramente que los problemas de salud mental probablemente van a aumentar, ¿no es cierto? Más problemas de ansiedad, más problemas de depresión. Entonces es importante que estemos atentos, que tratemos de buscar apoyo y que nos cuidemos entre todos. Y entre los docentes se ha conversado la situación de cómo alivianar quizás la carga académica con los estudiantes. Sí, sí, no, es un tema de discusión. En particular hay un correo que es de los académicos y ahí siempre se está discutiendo ese tema. De cómo hacer las evaluaciones, ¿no es cierto? Que uno efectivamente mide los aprendizajes, pero que no sobrecargue a los estudiantes. Es un tema que por lo menos una parte importante de los profesores les preocupa. Nos llegaron otras preguntas. Si nos podría hablar sobre su carrera, el campo laboral y cosas por el estilo. Quizás parte de su trayectoria en la investigación. Bueno, a ver, yo cuando estaba terminando la carrera, cuando estaba en el último año, ahí yo decidí que quería dedicarme a la investigación, en realidad cuando empecé a hacer la memoria y me di cuenta que me gustaba la investigación, y apareció una opción de postular una beca para hacer un doctorado en Bélgica. Y bueno, yo me motivé, postulé la beca y me la dieron, pues.
Ahora, en ese periodo, entre que tenía que ir a estudiar a Bélgica y me gradué, quedaron como 8 meses que trabajé como ingeniera en una oficina de ingeniería. En la oficina de ingeniería básicamente lo que hacemos nosotros es hacer proyectos de ingeniería desde la etapa de conceptual hasta que tú haces los planos, las especificaciones técnicas, todos los documentos necesarios. Y esa etapa, aunque sí me gustó, me ayudó un poco a confirmar que efectivamente lo que a mí me gustaba era la investigación. Eh, Porque me gustan los desafíos. Cuando uno hace investigación está siempre resolviendo desafíos. O te planteas desafíos propios, no sé lo que tratas de resolver, ir avanzando un poco más allá. Ahora, con respecto a la carrera, a ingeniería mecánica, una de las gracias que tiene la carrera es que es una de las que son más transversales. Ingenieros mecánicos ahí trabajan en casi todos lados. Y tienen que trabajar con ingenieros eléctricos, tienen que trabajar con ingenieros civiles, con ingenieros químicos, con ingenieros industriales. Tenemos muchos rubros donde podemos trabajar, en el área de fluidos, de estructuras, de sólidos, de gestión de activos, de mantenimiento, manufactura. Es súper amplio. En general, a los mecánicos no les falta trabajo. Súper. Y sobre el campo laboral, también aquí nos pregunta. Claro, eso lo he contado un poco. Ahora, en Chile en particular, la mayoría de los ingenieros mecánicos trabajan en minería, en el área de mantenimiento en minería. Es muy fuerte la cantidad de ingenieros mecánicos que trabajan ahí. Trabajan también muchos en oficinas de ingeniería, en las oficinas que están haciendo proyectos. Y yo diría que después en el área de energía también. Hay también, especialmente ahora que está el boom de las energías sustentables, ¿no es cierto? Energía solar, eólica. También se está requiriendo harta gente en esas áreas. O sea que trabajo no les falta. Súper. No, por eso te decía. Puede que se demoren un par de meses al principio en encontrar trabajo, pero en general todos encuentran. Claro, son las industrias más grandes. Ya hay varias opciones, es lo que digo, hay para varios gustos, según lo que te gusta hacer. Perfecto. Tania nos pregunta si se realiza vigilancia tecnológica para desarrollar innovación dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica. Se hace poco, porque principalmente los académicos lo que hacemos es investigación. Entonces nuestra vigilancia tecnológica, entre comillas, es revisar el estado del arte, pero eso es investigación, no es desarrollo. En el programa de innovación en manufactura avanzada, donde tenemos que hacer desarrollo de productos, ahí hemos aprendido qué significa hacer vigilancia tecnológica. Y para ese caso en particular lo estamos haciendo. Pero no es algo que estemos acostumbrados a hacer. ¿Y hay interés quizás por el desarrollo de este tipo de tecnología dentro del departamento? Sí, yo creo que el interés está. Ahora hay un tema también de incentivos, porque a los académicos nos piden mucho el tema de hacer publicaciones, de ganarnos proyectos de investigación, y es muy difícil estar en ambos mundos, porque el tema de hacer las publicaciones en este mundo es bien absorbente, te requiere mucho tiempo, entonces, y por otro lado el mundo del desarrollo también. Entonces, en general, como dado que lo que nos exigen es investigación, la mayoría de los profes se van a dedicar a esa área. Perfecto. También acá nos preguntaban sobre la investigación que se realizó sobre el estudio de los balines, de la composición de los perdigones de carabineros que estuvieron súper en boga durante el estallido social y que causó la pérdida de la visión de muchas personas. ¿Usted estuvo presente? ¿De qué forma se hizo cargo el departamento de ese estudio que causó harta relevancia igual en la prensa? Sí. Bueno, ahí lo que pasó fue que habían unos doctores del Hospital El Salvador, que son los que atendían a los pacientes de trauma ocular, que ellos contactaron a un profesor de la facultad, Patricio Jorquera, que es un profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, está jubilado, pero está algunas horas todavía en el departamento. Y él se especializa en hacer peritaje, que es lo que estaban pidiendo para el tema de los perdigones.
Entonces, como departamento, lo que nosotros hicimos fue darle el apoyo a Patricio para que lo hiciera de forma institucional este análisis. O sea, que pudiera tener acceso a los laboratorios de la universidad y que pudiéramos publicar estos resultados con el nombre del departamento. Porque eso te da un peso, no es lo mismo que alguien haga un análisis y lo publique solamente con su nombre, versus con que venga un informe de la Universidad de Chile. Sí, claro, y dio paso para respaldar bastantes investigaciones periodísticas también sobre el uso excesivo quizás de fuerzas especiales de carabineros. Sí, no, sí, fue un quiebre porque el, el cuestionamiento de los perdigones venía hace rato. Y de hecho los médicos lo decían porque ellos cuando hacen los exámenes, ellos ven que los perdigones no se ven como objetos como goma, ellos veían que se veían como metales. Pero como eran médicos no los pescaban, pues, no los tomaban en serio. Entonces necesitaban ese respaldo de que alguien se decidiera hacerlo. Y los laboratorios en Chile lamentablemente ninguno quería tomar ese desafío, porque tampoco para tener problemas después con el gobierno. ¿Y por qué el del Departamento de Ingeniería Mecánica se hicieron cargo y dieron el apoyo para llevar a cabo esta investigación? Yo creo que, bueno, es por el rol de universidad pública. Nosotros tenemos que estar para apoyar a la sociedad en general. Esto era una solicitud que venía desde un hospital, que también es público, y por un tema de salud. O sea, no era solamente para dejar mal a Carabineros, sino porque es importante saber la composición de sus perdigones para saber cómo tratar a esos pacientes. Hay gente que tiene los perdigones adentro de su cuerpo, entonces necesita saber qué es lo que tiene adentro. Claro, y qué tipo de metales finalmente están ingresando y cómo pueden afectar la salud de las Claro, personas. sí. Profe, y finalmente, para ir cerrando ya, porque estamos con la media hora, ¿qué cree usted que se ha aprendido de esta crisis dentro de la ingeniería? Quizás las nuevas formas de relacionarnos, de trabajar. Sí, yo creo que ha sido un aprendizaje forzoso de hartas cosas. Y creo que me hubieses preguntado hace unos meses, yo no me hubiese imaginado que íbamos a estar todos haciendo clases de forma remota. Eh, y menos algunos profes que uno los ve que ya tienen sus años y que no te imaginas que se van a adaptar, y finalmente todos se adaptaron y estamos haciendo todas las clases así, ¿no es cierto? Y teniendo reuniones de forma remota y tal vez reuniones ya más eficientes, porque antes podíamos estar 2 horas en una reunión presencial y ahora la hacemos en media hora y tenemos los mismos resultados. Entonces nos ha forzado un poco a ser más eficientes, a optimizar más el tiempo eh, y adaptarnos a las tecnologías. Bueno, súper. Muchas gracias, profe, por acompañarnos en esta segunda entrevista del ciclo de entrevistas que vamos a estar realizando esta semana en el marco del Día del Ingeniero e Ingeniera. Así que agradecemos también a todos que nos acompañaron en esta conversación con la profesora Viviana Meruane y los esperamos. Mañana vamos a estar con más conversaciones y el jueves también. Así que muchas gracias, profe, que esté muy bien. Ahí la Bueno, gracias a manda. ti por la entrevista. Muchas gracias. Mire, aquí Connie les dice que la admira mucho y que es Gracias. seca. Mándale saludos a Qué sus lindo. estudiantes que quizás la están mirando. Le mando mis saludos a las estudiantes que estén mirándome. Ya, Tus cariños y que se cuiden, pues.